Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo, el momento de las últimas horas, de la actualidad y, cómo no, de repasar todo lo que está ocurriendo en este conflicto en Oriente Medio. Estábamos pendientes de la reunión que iba a tener lugar en el día de hoy entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu, y ya empezamos a conocer las primeras declaraciones. El propio Netanyahu ha afirmado que mientras Israel está atacando legítimamente a los terroristas, los civiles siguen resultando perjudicados. Después del bombardeo al hospital de ayer, dice que el mundo entero estaba legítimamente indignado, pero que esta indignación no debería dirigirse contra Israel, sino contra los terroristas. Además, ha repetido la afirmación de que Israel no disparó este misil. Netanyahu ha prometido que Israel va a seguir trabajando para mantener a los civiles fuera de peligro y que además va a trabajar con Estados Unidos para lograrlo. Va a seguir, eso sí, pidiendo a los civiles que se trasladen a zonas más seguras mientras persigue sus objetivos. Por último, el primer ministro apuntaba que el camino hacia la victoria será largo y duro. No solo ha recibido el apoyo en el día de hoy por parte de Joe Biden, el Reino Unido también ha respaldado la afirmación israelí sobre el hospital de Gaza y, ojo, porque además ha reprendido a los medios. En concreto ha sido el secretario de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, el que ha criticado a los medios de comunicación que rápidamente culparon a Israel por la explosión en el hospital de Gaza. De hecho, ha tuiteado que demasiados sacaron conclusiones precipitadas sobre la trágica pérdida de vidas en el hospital de Al-Ali. Dice que hacer esto de una forma errónea podría incluso poner aún más vidas en riesgo. Dice que hay que esperar los hechos, informarlos de una forma clara y precisa, que en estos momentos deben prevalecer las cabezas frías. Un día más, advertencias por parte de la ONU, que advierte de una posible escalada regional. Dice que las opciones son muy altas si continúan los combates. El coordinador de la ONU para el proceso de la paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, ha dicho que cuanto más dure la guerra en Gaza, más probable será que se produzca un incidente que puede desencadenar una situación muy peligrosa que conduzca a una escalada aún más amplia. Dice, además, que uno de estos sucesos es el incidente que tuvo lugar en el día de ayer con el bombardeo del hospital en Gaza. Pendientes también de la alerta en Europa, en este caso en Francia. Los aeropuertos de Lyon, Lille, Toulouse, París-Roubaix, Niza y Nantes han sido evacuados esta misma mañana después de lo que la policía ha descrito como amenazas de bomba o paquetes sospechosos. Todos los vuelos de entrada y salida de estos aeropuertos afectados fueron suspendidos. Algunos se reanudaron, pero los pasajeros tienen retrasos de varias horas. Un portavoz de la Autoridad de Aviación francesa ha confirmado evacuaciones por advertencias de bomba solo en Lille, en Lyon, en Toulouse y en Beauvoir. Eso sí, dice que no puede dar más detalles de inmediato. Ha habido mucha confusión entre los pasajeros, sobre todo en las redes sociales, y algunos aparentemente no sabían por qué les estaban sacando de los aeropuertos. Francia, hay que recordar que se encuentra en el máximo estado de alerta terrorista después del ataque perpetrado por un islamista radical en una escuela el pasado viernes. Seguimos pendientes del conflicto en Oriente Medio, pendientes de las reuniones de alto nivel que están teniendo lugar en el día de hoy con el presidente estadounidense Joe Biden, que ha visitado Israel por primera vez. Una visita corta de unas 24 horas, pero que empieza a dejar las primeras declaraciones. En este caso empezamos hablando de Benjamin Netanyahu, del primer ministro israelí, que está defendiéndose de las acusaciones que se están vertiendo sobre ellos en las últimas horas, y dice que mientras Israel ataca legítimamente a los terroristas, desgraciadamente hay civiles que están resultando perjudicados. Después del bombardeo al hospital de ayer, dice que el mundo entero estaba legítimamente indignado, pero que esta indignación no debería dirigirse contra Israel, sino contra los terroristas. Además, ha repetido la afirmación de que Israel no fue el causante de este ataque. Vamos a escuchar declaraciones, palabras del propio Benjamin Netanyahu. Every day they perpetrate a double war crime, targeting our civilians while hiding behind their civilians, embedding themselves in the civilian population and using them as human shields. El propio Netanyahu ha prometido que Israel va a seguir trabajando para mantener a los civiles fuera de peligro y que va a trabajar con Estados Unidos para lograrlo. Dice que Israel, eso sí, va a seguir pidiendo a los civiles que se trasladen a zonas más seguras mientras persigue sus objetivos. Además, ha terminado dejando una advertencia. El camino hacia la victoria será largo y duro, pero dice que Israel va a prevalecer.
También hemos tenido declaraciones en el día de hoy por parte del presidente estadounidense Joe Biden, que ha afirmado en Tel Aviv que va a trabajar con Israel para evitar más tragedias de civiles. En una breve declaración ha enfatizado en que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel y además ha elogiado al gabinete por mantenerse firme y unido. Ha recordado que los fundadores de Israel dijeron que la nación se basaría en la libertad, la justicia y la paz, y precisamente apunta que Estados Unidos está con ellos en esta defensa de la libertad y sobre todo en la búsqueda de esa justicia y en apoyo de esa paz hoy, mañana y siempre. Esta es la promesa de Joe Biden, que ha dejado también más declaraciones el día de hoy que vamos a escuchar. 75 years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice and peace. Based on freedom, justice and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always, we promise you. El propio Biden ha dejado más declaraciones en el día de hoy. De hecho, ha sugerido que Israel no era responsable de la explosión mortal en un hospital de la ciudad de Gaza que dejó en el día de ayer cientos de muertos y que además aumentó las tensiones en Oriente Medio. El propio Biden ha dicho que estaba entristecido y al mismo tiempo indignado por la explosión que tuvo lugar en el día de ayer, pero que según lo que ha visto, según las imágenes que ha podido contrastar, parece que lo hizo el otro equipo y no culpaba de esta forma ni a Israel ni a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Precisamente Israel en las últimas horas está aportando pruebas sobre la autoría al ataque al hospital de Gaza. Ha sido el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, el que ha enseñado el mapa de la zona del hospital atacado y además ha afirmado que el daño del impacto no es propio de un ataque aéreo, sino de un proyectil. Además, ha difundido una conversación en esos momentos entre milicianos que Israel identifica como miembros de Hamas, en el que admiten que las esquirlas del proyectil son resultado de un lanzamiento fallido de la yihad islámica desde un cementerio cercano al hospital. Precisamente la yihad islámica también se defiende de estas acusaciones, las está negando en las últimas horas, niega su responsabilidad en la explosión y además rechaza la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y además acusa, como no, a Israel de cometer esta masacre. Dice que Israel está inventando mentiras y que está intentando evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió. Además dice que las acusaciones promovidas por su enemigo son falsas e infundadas y que, como el resto de fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas. Como les decimos, Israel no solo ha tenido el respaldo de Estados Unidos en las últimas horas, Reino Unido también respalda la información, la afirmación israelí sobre el hospital de Gaza y además ha reprendido a los medios, en concreto el secretario de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, ha criticado a los medios de comunicación que rápidamente culparon a Israel por la explosión en el hospital de Gaza. De hecho, en su cuenta personal de Twitter, ahora X, ha dicho que hay demasiados que sacaron conclusiones precipitadas sobre la trágica pérdida de vidas en el hospital de Al-Ahli. De hecho, dice que hacer esto mal pondría aún más vidas en peligro. El propio Cleverly, que estuvo en Israel días después de la masacre del 7 de octubre, dice que hay que esperar a los hechos e informarlos de forma clara y precisa, que en estos momentos deben prevalecer las cabezas frías. Llevamos precisamente varios días advirtiendo, contando amenazas por parte de Irán y ojo porque están pasando los hechos. En concreto, en este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha pedido el embargo de petróleo a Israel. Dice que los miembros de la Organización de la Cooperación Islámica deberían sancionar e implementar un embargo de petróleo a Israel, además de expulsar a los embajadores israelíes, según apunta el ministro de Asuntos Exteriores iraní, en un comunicado en el que también hay que contar que el miércoles, hoy mismo, se ha celebrado una reunión urgente de la OCI en la ciudad saudita de Jeddah para que los países islámicos discutan precisamente este conflicto palestino-israelí. También hay reacciones por parte de la OPEP. Está reaccionando a esta noticia que les acabamos de comentar, a este pedido de Irán de que se embargue el petróleo a Israel, pero a pesar de todo esto, la OPEP no tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria ni tampoco tomar o adoptar ninguna medida inmediata después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán haya pedido a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica que impongan un embargo petrolero, además de otras sanciones a Israel. Hay fuentes que afirman que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no es una organización política. Eso sí, estas declaraciones, este pedido, esta llamada por parte de Irán está teniendo un efecto en el barril Brent, que ha subido más del 2% en el día de hoy hasta los 91,75% aproximadamente, ya que las materias primas todavía están muy influenciadas por los acontecimientos en Medio Oriente.
hablando de amenazas, Occidente se prepara para un día de ira sin precedentes después del bombardeo al hospital de Gaza. Según afirman algunas fuentes, Occidente está preparándose para un día de ira sin precedentes, precisamente en el marco de la visita de Joe Biden a Israel este miércoles. El propio Biden, que iba para calmar los ánimos y que parece que está haciendo todo lo contrario. Esta declaración se produce después del bombardeo contra un hospital en el norte de la Franja de Gaza que ha dejado al menos a 500 muertos. El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica ha culpado a Estados Unidos por apoyar a Israel tras el bombardeo contra el hospital. El foco está puesto, como no, en los hospitales, en la situación del combustible en la Franja de Gaza, que es crítica. Esto es lo que dice el Ministerio de Salud, que está desesperado por conseguir combustible para los hospitales y además ha emitido alertas solicitando que cualquiera que tenga, aunque sea un litro de combustible, se ponga en contacto con ellos. Dicen que un litro de combustible podría salvar vidas en Gaza. El hospital Al-Shifa ya se ha visto obligado a cerrar algunos de sus departamentos debido a la falta de combustible para sus generadores de emergencia. Otros hospitales también están informando, según el Ministerio de Salud, que se van a ver visto obligados a cerrar en las próximas horas. De hecho, algunos hospitales en el norte tuvieron que cerrar en los primeros días de los bombardeos de Israel porque no era seguro permanecer abiertos después de recibir advertencias israelíes. Biden, protagonista en el día de hoy, también cancelado, en este caso Jordania, ha cancelado la cumbre planificada con Biden y con los líderes de Egipto y las autoridades palestinas. En medio de la tensión y la violencia parece difícil que el presidente de Estados Unidos logre en este viaje de apenas 24 horas calmar los ánimos y apuntalar los esfuerzos humanitarios para Gaza. De hecho, Jordania ha cancelado la cumbre planificada con el presidente estadounidense junto al presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Abbas ha cancelado sus planes de reunirse con Biden, mientras las fuerzas de seguridad palestinas lanzaban gases lacrimógenos y granadas paralizantes para dispersar a los manifestantes en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la cancelación del viaje de Joe Biden a Jordania para dialogar sobre la apertura de un corredor humanitario en Gaza se dio por consenso después de que el propio Mahmoud Abbas quisiera guardar luto tras el bombardeo al hospital de Gaza. También hemos tenido reacciones, declaraciones por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin, que ha afirmado que el bombardeo al hospital de Al-Aria es una catástrofe y sobre todo es una señal de que hay que terminar, de que hay que acabar con este conflicto. Dice que es un acto terrible, una catástrofe, que hay centenares de muertos y heridos y que confía en que esto sea una señal para acabar cuanto antes con este conflicto. Esto es lo que ha dicho precisamente después de reunirse con su homólogo chino, con Xi Jinping. Y ojo, porque hay más declaraciones por parte de Vladimir Putin que vamos a escuchar. Decir lo clave, tuve la impresión de que nadie quiere que este conflicto se desarrolle y que la situación se agrave, que la situación se agravara. En mi opinión, algunos actores tienen algunas preocupaciones, otros no lo quieren rotundamente, pero creo que ninguno de los líderes cree el desarrollo de este conflicto. De Rusia pasamos a Estados Unidos, que ha pedido a sus ciudadanos que no viajen al Líbano. Esto es lo que ha dicho Estados Unidos a sus ciudadanos estadounidenses, a los que ha advertido de que no viajen al Líbano porque un edificio fuera de la embajada en Beirut ha sido incendiado. De hecho, a los familiares del personal del gobierno de Estados Unidos y también al personal no esencial de la embajada se les ha permitido salir del Líbano después de que los manifestantes atacaran la embajada en las últimas horas. Enseguida seguimos con más actualidad, con más últimas horas. Quédense, porque enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados
y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión con más últimas horas, más información y en este caso más protestas, más huelgas. En este caso huelga general declarada en toda Cisjordania para protestar por la explosión en un hospital. Se ha anunciado en el día de hoy una huelga en toda Cisjordania para protestar por la ofensiva de Israel contra Hamas, según apuntan algunos, después de la explosión que ha tenido lugar en un hospital de Gaza este mismo martes por la noche, en el que han muerto desgraciadamente cientos de personas. Hamas está culpando de la explosión a Israel. Precisamente ya les contábamos hace apenas unos minutos que Israel está mostrando pruebas y no solo eso, recibiendo también el respaldo por parte de Estados Unidos y por parte de Reino Unido. De hecho, Israel también está apuntando en las últimas horas, en concreto las fuerzas de defensa israelíes dicen que Hamas está inflando el número de muertos. La huelga general en Cisjordania ha sido iniciada por fuerzas nacionales e islamistas en el norte de Cisjordania, pero ha sido adoptada en el resto del territorio, según el portavoz de la autoridad palestina, Gafaa. Pasamos de Cisjordania a hablar en este caso de Egipto. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha advertido hoy de que si su país acoge palestinos de la Franja de Gaza desplazados por la guerra de Israel contra Hamas, la península egipcia de Sinaí se podría convertir en un campo de operaciones y por lo tanto podría hacer que Israel atacase este territorio. En palabras del propio presidente, dice que desplazar a los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza al Sinaí simplemente significa que la idea de resistencia y la lucha de Gaza estará en el Sinaí. Por lo tanto, dice que el Sinaí será una base de operaciones contra Israel y que en este caso podría tener, en este caso Israel, el derecho a defenderse, a dirigir sus ataques contra el territorio egipcio. Seguimos con advertencias, con amenazas, en este caso por parte de la ONU, que advierte de que las posibilidades de una escalada regional son altas si continúan los combates. El coordinador de la ONU para el proceso de la paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, ha dicho que cuanto más dure la guerra en Gaza, más probable será que se produzca un incidente que pueda desencadenar una situación muy peligrosa, sobre todo que podría conducir a una escalada aún más amplia. Además, el propio coordinador de la ONU dice que uno de estos sucesos es precisamente el incidente que tuvo lugar con el bombardeo del hospital de Gaza en el día de ayer. Seguimos con más alertas, más advertencias, en este caso por parte de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la situación en la Franja de Gaza se está volviendo incontrolable. Estas son las declaraciones del jefe de la Organización Mundial de la Salud, precisamente al día siguiente del bombardeo. Dice que necesitamos que la violencia cese de todos los lados. De hecho, el máximo responsable de esta agencia de la ONU también está lamentando que hasta ahora no se haya podido entregar ayuda humanitaria en este enclave palestino. Apunta que cada segundo que esperemos para introducir ayuda médica estamos perdiendo vidas. También hemos tenido reacciones, declaraciones hoy en la Unión Europea. En concreto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha considerado que es necesario reconocer el dolor de Israel y su derecho a defenderse para ser creíbles a la hora de pedirles posteriormente que su respuesta a los ataques terroristas de Hamas vayan en línea con el derecho internacional. En un debate con el Parlamento Europeo sobre Israel
y Palestina, von der Leyen ha insistido en que el horror requiere una respuesta unida por nuestra parte y además también dice que es importante transmitir este mensaje en persona a Israel en los próximos días. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Ursula von der Leyen. Ayer por la noche se produjo una nueva tragedia sin sentido. Nos consternó a todos. Un hospital en Gaza, donde se refugiaban cientos de personas, se convirtió en un infierno de fuego. Las escenas que hemos visto del hospital Al-Ali nos llenan de pesar. No hay excusas. No se puede atacar a un hospital lleno de civiles. Hay que investigar los hechos y los responsables tendrán que rendir cuentas. En este momento trágico tenemos todos que redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los civiles de la furia de la guerra. La propia von der Leyen dice que no podemos pedir que se nos escuche si nosotros no escuchamos, en este caso a Israel. Precisamente vamos a hablar de las consecuencias que estamos empezando a ver en Europa. Se lo comentábamos al principio del informativo, evacuaciones en 6 aeropuertos de Francia, en concreto los aeropuertos de Lyon, Lille, Toulouse, París-Beauvais, Niza y Nantes han sido evacuados esta misma mañana después de lo que la policía ha descrito como amenazas de bomba o paquetes sospechosos. Todos los vuelos de entrada y salida de los aeropuertos afectados han sido suspendidos. Algunos, eso sí, se reanudaron, pero los pasajeros podrían enfrentar retrasos de varias horas. Un portavoz de la Autoridad de Aviación francesa ha confirmado evacuaciones por advertencias de bomba solo en Lille, Lyon, Toulouse y Beauvais. Eso sí, dice que no puede dar más detalles de inmediato. El panel en línea de la DGAC ha mostrado retrasos importantes en Lille, en Lyon y también en Toulouse. También ha habido mucha confusión, como es evidente, entre los pasajeros, sobre todo en las redes sociales, y algunos aparentemente no sabían por qué le estaban evacuando del aeropuerto. Hay que recordar, eso sí, que Francia se encuentra en el máximo estado de alerta terrorista después del ataque perpetrado por un islamista radical en una escuela el pasado viernes. De Francia vamos hacia Italia, en este caso Roma, con la evacuación que ha tenido lugar en el día de hoy del Colegio Judío de Roma a causa de una amenaza de bomba que precisamente al final ha terminado siendo un simulacro. No es quizás el mejor día para llevar a cabo estas medidas. En un primer momento la comunidad judía avisó de que el colegio había sido evacuado por precaución y que se activaron rápidamente todos los procedimientos de evacuación y protocolos de seguridad establecidos. Con el apoyo de la policía, todos los alumnos y el personal de la escuela se encuentran a salvo en un lugar seguro. Por el momento no hay elementos de alarma de los que informar. Esto es precisamente lo que se indicaba en la nota. Posteriormente, sin embargo, el centro precisó que se trataba de un simulacro de acuerdo con las fuerzas del orden que efectivamente acudieron para ayudar en las tareas de desalojo y posterior búsqueda de los posibles explosivos. Precisamente ante esta amenaza que se está viviendo en Europa, con alerta máxima en Francia, en Bélgica, también reforzando la alerta de nivel 4 en España, vamos a escuchar las declaraciones otra vez de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea. Mention relates to individuals who are considered a security threat and have received a return order. Currently, they can be asked to leave voluntarily. We must urgently change this. And this is the reason why we, the European Commission, have therefore proposed that if a person is considered to be a national security threat, member states must have the power to force the person to leave. This is in our Asylum and Migration Pact, among others. And this is another reason to get it over the finish line now, and I'm very confident knowing that the next presidency will be the Belgian presidency, so we will bring this Asylum and Migration Pact over the finish line. Ursula von der Leyen, que propone que los Estados miembros puedan echar a una persona que sea considerada una amenaza para la seguridad. Vamos a pasar de Europa, en este caso, a otra de las visitas más esperadas en el día de hoy, la visita de Putin a su homólogo chino, a su amigo chino, a Xi Jinping. El presidente chino, por supuesto, ha dejado también declaraciones en el día de hoy apuntando a que le irá mejor a China, si en este caso a Rusia también le va bien. El mandatario chino ha defendido que los más de 140 socios de las nuevas rutas de la seda se oponen a las sanciones unilaterales, a la coerción económica y al desacoplamiento. Además, ha destacado que la base del proyecto se basa en el respeto mutuo. Sí, ha anunciado durante su discurso que China va a adoptar 8 medidas para apoyar la cooperación de alta calidad en las nuevas rutas de la seda, entre las que destacan apoyar una economía mundial más abierta, promover el desarrollo verde, fomentar la innovación científico-tecnológica o ampliar los intercambios entre los pueblos basándose
en la cooperación íntegra. También hay reacciones, declaraciones por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin, que después de elogiar a su amigo, después de esta visita, también ha agradecido al líder chino su invitación y ha subrayado que Rusia podría desempeñar un papel clave en la reactivación moderna de la antigua ruta de la seda en China. Putin ha llamado así su querido amigo y además ha elogiado la iniciativa de la franja y la ruta, sobre todo por el objetivo de unir al mundo. Putin ha dicho que la vía encajaba con Rusia y que, según él, estaba desarrollando una serie de infraestructuras de transporte para cruzar el país más grande del mundo, en particular desde la ruta del Mar Norte, que va desde Murmansk, cerca de la frontera de Rusia con Noruega, hacia el este, hasta el estrecho de Bering, cerca de Alaska. Dice que a partir del próximo año la navegación de los buques de carga de clase de hielo a lo largo de toda la ruta del Mar del Norte se realizará durante todo el año. Seguimos con más noticias en torno a Rusia. El Parlamento ruso ha cumplido rápidamente el deseo del presidente Vladimir Putin y ha completado la aprobación de un proyecto de ley que cambia la postura jurídica de Moscú sobre los ensayos nucleares en un momento de aguda tensión con Occidente. La Cámara Baja, la Duma Estatal, ha aprobado en el día de hoy la segunda y tercera lectura de un proyecto de ley que revoca la ratificación por Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Ambas han sido aprobadas por unanimidad, con 415 votos a favor y 0 en contra. Hay que recordar que Putin instó a la Duma el 5 de octubre a realizar este cambio para reflejar la posición de Estados Unidos, que ha firmado, pero nunca ha ratificado, el Tratado de 1996. El portavoz del Parlamento, Vyacheslav Volodin, ha dicho que comprenden su responsabilidad ante sus ciudadanos y que están protegiendo a su país. Lo que ocurre hoy en el mundo apunta que es culpa exclusivamente de Estados Unidos. Eso sí, hay que destacar que Rusia ha dicho que no va a reanudar las pruebas a menos que Washington lo haga, pero a los expertos del control de armamento les preocupa que pueda estar acercándose a una prueba que Occidente podría percibir como una escalada nuclear rusa en medio de la guerra con Ucrania. Y seguimos con más noticias sobre Rusia, en este caso sobre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que va a visitar Corea del Norte en el día de hoy, amplificando las preocupaciones de Estados Unidos sobre la profundización de la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Se espera que el viaje de Lavrov al país asiático, ojo porque es el primero desde 2018, allane el camino para una visita a Pyongyang por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que ya recibió al líder norcoreano hace apenas un mes. De hecho, se espera que Lavrov informe a los norcoreanos sobre la visita de Putin a China, que acoge a unos 130 líderes mundiales para su tercer foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y también que se discuta la posible próxima visita de Putin, según la agencia de noticias estatal de Rusia. De Rusia pasamos a Ucrania. Miles de ucranianos que huyeron a Reino Unido después de que iniciase este conflicto con Rusia corren el peligro de quedarse sin hogar si los ministros siguen adelante con sus planes de poner fin a la financiación de un plan creado para ayudarlos. Los acuerdos de financiación y patrocinio para más de 130.000 personas en el marco del plan Hogares para Ucrania finalizarán el próximo mes de marzo. Muchas de estas personas corren el peligro de perder sus hogares cuando se agote esta financiación, según una investigación realizada por la Oficina Nacional de Auditoría. Casi 74.000 hogares de Reino Unido han solicitado acoger a familias ucranianas en el marco del plan de 2.100 millones de libras esterlinas desde que comenzara en la primavera de 2022. De hecho, los anfitriones recibieron pagos de 350 libras esterlinas al mes durante el primer año y 500 libras al mes durante el segundo año. De Ucrania pasamos a Estados Unidos con el primer ataque que ha frustrado un ataque por parte de Irak. Es el primer ataque de este tipo contra las fuerzas estadounidenses en Irak en más de un año, una muestra de la creciente tensión en el Medio Oriente. Funcionarios estadounidenses han apuntado en las últimas horas a que no se sabe quién es el sospechoso detrás de este ataque, pero que Estados Unidos ha estado en la alerta máxima por actividad de grupos respaldados por Irán, alineado con el grupo de Hamas, mientras que Estados Unidos es un aliado clave de Israel. La semana pasada, grupos armados iraquíes alineados con Irán amenazaron con atacar los intereses estadounidenses con misiles y drones, y Washington intervenía para apoyar el conflicto de Israel con Hamas. De hecho, funcionarios estadounidenses están diciendo que los drones de ataque fueron interceptados cuando intentaban atacar la base aérea iraquí de Al-Assad. Enseguida volvemos, seguimos con más noticias, más últimas horas, pendientes también de todos los datos macroeconómicos. Quédense, enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas también de los datos macroeconómicos a tener en cuenta en el día de hoy, como son estos inicios de viviendas en Estados Unidos. Han quedado un poquito por debajo de lo esperado, pero nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Javier del Valle. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Pues sí, ayer conocíamos el sentimiento de los constructores, que caía fuertemente. Los constructores que venían siendo más optimistas desde finales de 2022 hasta verano de este año, parece ser que desde verano se han vuelto más y más pesimistas. A medida que incrementan, por supuesto, los costes hipotecarios, ese tipo hipotecario que ya se acerca al 8%, enseguida damos los datos actualizados de la MBA, que se han publicado hoy también, y a medida también que el índice de asequibilidad está en mínimos. Prácticamente nadie puede comprar una vivienda porque los costes de financiación están disparados y nadie tiene el suficiente capital como para poder invertir en una vivienda que ni siquiera ha corregido prácticamente en precio, porque venimos viendo la vivienda subir de precio en los últimos 5 meses, ¿no? Lo que sí que han caído son muchísimo las ventas, y aquí mirando las construcciones, que es lo que tenemos hoy, porque de ventas hablaremos mañana, tendremos el dato actualizado. Las construcciones vemos que vuelven a repuntar en el mes un 7% los inicios de construcción, aunque el mes pasado se revisa a la baja hasta menos 12,5%, así que vemos unas construcciones que sí, de vez en cuando tienen algún mes de repunte, pero vienen arrastrando meses donde vemos caer los inicios de construcción bastante. Sobre todo lo lógico es que siguiesen cayendo si el sentimiento de los constructores está yendo a la baja, como veíamos ayer. De todas formas, este mes rebotan un 7% tras el menos 12,5% del mes pasado. Eso sí, los permisos de construcción, y aquí por eso les digo, lo ideal sería, o lo lógico que nos dicen los datos sería empezar a ver los meses siguientes caída en la construcción, caída en los inicios de construcción de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque los permisos, que son los que se piden antes de iniciar las construcciones, caen un menos 4,4% este mes, Sergio, pese a que el mes pasado habían incrementado un 6,8%. Así que vemos menor demanda de permisos de construcción, y eso simboliza que pese a que los inicios este mes se mantengan en un 7% de incremento, hayan incrementado, significa que posiblemente en los meses posteriores veamos esa construcción empezar a paralizarse y volver a caer. El precio, iremos actualizando esta semana los nuevos datos. Por ahora no tenemos caídas en el precio, hemos visto en los últimos 5 meses incrementos en el precio de la vivienda. Sigue habiendo falta de oferta, sigue habiendo poco inventario que entra al mercado. Una vez el inventario entre, será una vez veamos caer ese precio fuertemente. Mientras tanto, lo que vemos en las hipotecas es que la demanda de hipotecas sí que está cayendo, por supuesto. La demanda de financiación está por los suelos. El nivel más bajo desde 1995, Sergio, habría que irse varias décadas atrás, a medida que las tasas hipotecarias se acercan a ese 8%. De hecho, las solicitudes de hipotecas para la compra de una vivienda caen un 6% en
la semana, tan solo en una semana un 6% de caída, y las solicitudes para refinanciar un préstamo, para gente que ya tiene una deuda y quiere refinanciarla, caen un 10% en la semana. Vamos viendo que la gente ya ni siquiera puede refinanciar la deuda que tiene porque al hacerlo pagaría unos costes que no son asumibles. Y todo eso se está trasladando en unos costes hipotecarios mayores, en una situación más difícil para las familias, en una situación de acceso a la vivienda prácticamente imposible, y todo eso pues los constructores lo están viendo venir. Y pese a que se habían aprovechado del momento en el que la gente había poco inventario y ciertos compradores que había demandaban casas y aprovechaban para construir desde finales de 2022, ahora parece ser que el constructor se está dando cuenta que incluso aunque construya nueva vivienda y aunque haya poca oferta, aún así, con los tipos de interés actuales y con las condiciones actuales, es muy difícil colocar esa casa y no les interesa hacerlo para perder dinero. De ahí que el sentimiento ayer veíamos que se giraba, Sergio. Bueno, pues pendientes como siempre de los datos macroeconómicos. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros. Y precisamente de datos de Estados Unidos vamos a pasar al bloque, la alianza que está poniendo en jaque precisamente a Occidente y sobre todo a Estados Unidos. Y es que después de la histórica expansión que tuvo lugar en la última cumbre de los BRICS, ojo, porque ya hay más de 40 países que siguen buscando unirse a la alianza económica de cara a la cumbre de 2024. De hecho, el evento del próximo año, que se va a llevar a cabo en Rusia, está haciendo que muchas naciones ya se estén preparando para presentar una solicitud. Durante gran parte de este año los países se estaban preparando para explicar por qué deberían ser incluidos en este bloque económico. Desde que el colectivo envió 6 invitaciones, las ganas de sumarse no han disminuido. Posteriormente, el bloque se está preparando para la cumbre del próximo año y sobre todo están viendo qué países podrían invitar. Ahora se espera que el bloque BRICS crezca oficialmente en 2024. Más de 40 países ya están buscando unirse al bloque en la próxima cumbre. Curiosamente, ojo, el bloque va a regresar a Rusia después de visitar el país por primera vez en su cumbre inaugural. Vamos con más noticias, más datos de los BRICS. Ojo, porque ha superado a los países del G7 en términos de paridad de poder adquisitivo. Según datos de la firma de investigación Econ Macro Consulting, con sede en Reino Unido, los BRICS ya aportan el 31,5% del PIB mundial. La alianza del G7 está ligeramente por debajo, ligeramente por detrás de los BRICS, ya que el grupo de países desarrollados aporta el 30,7% del PIB mundial. Por lo tanto, haciendo las cuentas es fácil, los BRICS están económicamente por delante de la alianza del G7 en un 0,8% en 2023, unas 8 décimas. Y los BRICS inician este intento de seguir deshaciéndose del dólar estadounidense para el comercio mundial, entonces la brecha podría incluso ampliarse más en los próximos meses. La medida podría poner a los países occidentales desarrollados en desventaja y sobre todo inclinar el poder financiero hacia el este. De hecho, la alianza de los BRICS está convenciendo a otros países en desarrollo de Asia, África y América del Sur para que se desafíen al bloque del G7. También están, de hecho, persuadiendo a otros países a abandonar el dólar estadounidense para el comercio global y utilizar en su lugar monedas locales. Pendientes de datos macroeconómicos y también de resultados. Sigue la campaña de resultados y hoy le ha tocado a Morgan Stanley. Ha publicado sus resultados del tercer trimestre que, ojo, han superado las estimaciones de ganancias, sobre todo gracias a unos ingresos comerciales mejores de lo esperado. Unas ganancias por acción de $1,38 frente a los 1,28 estimados. Ingresos también por encima de lo esperado, 13.270 millones frente a los 13.230 que esperaba el mercado, pero ojo, porque también hay una lectura negativa y es que las ganancias cayeron un 9% hasta los 2.410 millones de dólares o $1,35 por acción con respecto al año anterior. Morgan Stanley, eso sí, ha logrado evitar las turbulencias que afectan a algunos de sus rivales. Por ejemplo, mientras que Goldman Sachs se ha visto obligado a girar después de una incursión mal ejecutada en la banca minorista, o Citigroup sigue luchando por elevar el precio de sus acciones. La principal cuestión en Morgan Stanley es la sucesión ordenada de los directores ejecutivos.